Señor director de la DIAN, Carlos Emilio Betancur, buenos días. Buenos días. Perdón, tenía el micrófono No se apagado. preocupe, nos pasa a todos. Y eso, es que antes acuérdese que no había micrófono en los teléfonos. No Usted hablaba. hablaba y no hablaba, claro. Hablaba y sonaba, Sí, punto. sonaba, claro. Pero ahora hay micrófono. Perdónenme. No se preocupe. Mire, hablemos de esta reforma tributaria. Bueno, le dispara usted a todo. Y hay quienes dicen, es que ese es el trabajo del dispararle a todo para que de 22 millones eso quede en 12 o en 14. ¿Esa es la idea? Bueno, pues la idea tiene tres partes. La primera es que efectivamente este gobierno desde un principio ha tenido una apuesta por propuestas tributarias que sean progresivas, es decir, que pague más el que tenga más y el que gane más, y pague menos el que tenga menos y pague menos. Entonces la primera, y es el primer gobierno en la historia de Colombia que no le han pasado finalmente una reforma tributaria completa. La primera fue un poco recortada después por la Corte, y después las dos leyes de financiamiento propuestas también pues no fueron aprobadas en el Congreso, y también los decretos de emergencia que tenían que ver con asuntos tributarios también fueron de alguna manera recortados. Es decir, el gobierno ha tenido una restricción muy grande en el legislativo para sacar adelante las necesidades de ingresos del Estado. Pero y entonces Esa es la primera razón. precisamente, si no lo pudieron sacar esas reformas como querían antes, ¿cómo esperan que la van a sacar ahora que se van? Bueno, entonces, la primera razón, como decía, es esa. La segunda razón es que es claro que hay un tema fiscal que siempre lo hemos dicho de una manera muy clara, porque contrario a lo que se dice, este ha sido un gobierno de la verdad en eso muy claro, y ha asumido las situaciones fiscales que le tocó, pues que se ha repetido muchas veces, el pago del FEPEC, el pago de lo que fue una deuda apenas de 2 años, apenas para 2 años, pues de la línea de crédito flexible, los subsidios de energía, una cantidad de cosas que representaron unos gastos como de 130 billones de pesos y se pagaron en este gobierno, y nos recortaron 62 billones de pesos en las propuestas tributarias. Pero entonces la obligación de cualquier gobierno, así sea saliendo, es hacer esa propuesta dentro del contexto del ajuste fiscal. El ajuste fiscal no solo pasa por recorte del gasto. De hecho, pues se han recortado en este gobierno más de 30 billones de pesos, pero el recorte del gasto es de 93%, el gasto es del 93% inflexible, no puede recortar más. Se ha hecho también manejo de deuda, pero todo eso se ha utilizado, las tres partes de la fiscalidad tienen que ver con el manejo de la deuda, el ingreso tributario y el recorte del gasto, pues. Entonces, esta pata fundamental, que es lo que hace además que un ajuste sea sostenible con tributación, pues es una apuesta que tiene la obligación el gobierno de hacerlo, así sea, pues terminando el gobierno. El gobierno pues va hasta el 7 de agosto y tiene la obligación de pasar eso dentro del contexto del ajuste fiscal. Se lo plantea al Congreso, el Congreso lo discutirá y pues veremos qué suceda. El gobierno que llega tiene que sí o sí hacer una reforma tributaria. El problema, eso es inevitable, eso es ineluctable. La diferencia puede estar en quién quiere pagarla, a quién se le apuesta a pagarla. Director. Pues nosotros le apostamos a que sea progresiva. Se puede hacer otra apuesta, pues eso ya es un tema de la elección social, me imagino que en el Congreso se discutirá. Director, siempre el impuesto al patrimonio pues enciende alarmas. Usted dice que el que tenga más, o dice la propuesta, que el que tenga más de 2.094 millones paga impuesto al patrimonio. ¿Ahí se incluye o se excluye la casa? Es decir, el que tenga un apartamento de 150 metros al norte de Bogotá, pues ya es mega rico. Sí. Tiene que pagar el impuesto. ¿Se incluye el apartamento o es por fuera del apartamento? Es decir, si usted tiene efectivamente cerca de 2.100 millones de pesos de patrimonio, pero su apartamento vale 700 millones de pesos, en realidad va a empezar a pagar patrimonio a partir de 2.800 millones de pesos. Pues que es alguien que tiene un patrimonio importante, ¿no? Y muy poca gente en Colombia lo tiene. En ese tramo estamos hablando el impuesto al patrimonio firmante lo pagarían 104.000 contribuyentes. En el primer tramo, de 2.100 millones a 3.600 millones, 76.000 contribuyentes.
en el tramo de 3.600 millones a 6.000, 17.000 contribuyentes. Y en el tramo, por ejemplo, de 12.500 millones a 104 millones son apenas 2.900 contribuyentes. Y en el último de más de... Entonces, pues, muy progresivo, ¿no? Claro, esos últimos, por supuesto, son los que más impuestos van a pagar y más patrimonio. Pero es que sí es bien atípico, como lo decía Félix, que justamente 18 días de que se acabe, pues este gobierno, ustedes hagan un quinto intento cuando solamente de esos 5 intentos, una reforma tributaria les aprobaron, director. Y si bien, pues ustedes han dicho que esto no va a tocar la canasta básica familiar, el gobierno electo sí ha dicho que esta es la última irresponsabilidad de ustedes al no dejar que ellos sean quienes presenten una propuesta y arrancar de cero. Pero lo que se ha comentado durante diversas oportunidades que ustedes han presentado esta propuesta es que esto sí impactaría de pronto a la clase media, sobre todo cuando están poniéndole unos impuestos a la exportación de carbón, de petróleo y a la gasolina. ¿Usted no considera que pues igual todos tienen que usar medios de transporte y sí se impactaría a la clase media? Bueno, hay que decir lo siguiente. Primero quiero contestar lo siguiente. Durante este gobierno hubo un proceso de movilidad social importante, ¿sí? Las mediciones que tienen que ver con clases sociales que hace el DANE hicieron disminuir el porcentaje de personas que estaban que consideradas en pobreza extrema o pobreza moderada, y eso hizo aumentar esa gente que salió de ahí, subió a lo que se llaman los estratos de clase media, a las clase media y también clase alta. Eso es lo primero que hay que decir, que sí hubo un ascenso en el ingreso. De hecho, eso se refleja en el aumento del número de declarantes, ¿sí? El número de declarantes de renta aumentó de una manera importante. Eso también es un indicador, pues, de subida del ingreso. Entonces, hay un gran número de personas, un número mayor de personas en clase media que en clase baja, digamos así, que en extrema pobreza moderada hoy en día, como acción del gobierno estos 4 años. Lo segundo es que, en efecto, hay una de las medidas que tiene la propuesta de reforma es la reducción de las exenciones en algunas cosas de combustibles, es cierto, y también en licores, pero creemos que esa condición, o sea, el subsidio a la gasolina en general, no es un subsidio que sea necesariamente progresivo. Todos los recursos públicos tienen costo de oportunidad, o usted subsidia una cosa o subsidia la otra. Entonces, dependiendo pues de la filosofía política del gobierno, usted subsidia unos ingresos medio altos o subsidia los más bajos, que fue lo que se quiso hacer en este gobierno. Es un tema de opción política. Y a nosotros nos parecía que era mejor dirigir el gasto, los recursos hacia el gasto social, más que a un ingreso, a un sector que no necesariamente es el más que genera un efecto más progresivo. Hay que decir que hoy en día pues tienen 5% de IVA los vehículos híbridos. La idea es pasarlo al 19%, ¿cierto? Lo mismo que para aguardiente y ron, o sea, cosas que están al 5%, aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka. Todo lo que le gusta a Juan Diego. Sí. Todo el trago, pues Luisita, usted también, ¿no? Está del 5 al 19, y eso en el mundo entero pues es muy importante, ¿no? Pues beber es malo. Sí. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la cerveza, que es muy popular, ¿no? Entonces, pues se excluyó, no se tuvo en cuenta afectar con impuestos a la cerveza, director, pero sí los licores pesados. Sí, director, mire, usted decía al principio, porque bueno, los detalles de la tributaria de esta que están presentando, en realidad es una tributaria similar a la que ya habían presentado en la legislatura pasada. Usted decía al principio que este es el primer gobierno al que no se le aprueba una tributaria completa, porque la primera de el exministro Campo fue tumbada en algunos artículos por la Corte. Pero también es verdad que este gobierno lleva 3 años consecutivos incumpliendo la meta de recaudo tributario. Este es un chicharrón que usted heredó, eso no es culpa suya. Pero es evidente, y solamente quería recordarlo, que para efectos de las cuentas fiscales, gran parte del problema es que siempre se pifiaron en los cálculos. Tenían un cálculo y recaudaron muchísimo menos. ¿No sería bueno hacer un poquito de autocrítica también? Bueno, hay que decir lo siguiente, el recaudo tributario de todas maneras ha crecido, ¿no? El recaudo tributario, nosotros recibimos el recaudo neto en el año 2022, le doy un dato, por 14.1
4%, al cierre de 25 era 14.6% y lo vamos a entregar por cerca del 15%. Entonces el recaudo como porcentaje del Producto Interno Bruto. De todas maneras, para la población colombiana, para el ingreso per cápita del país, es una tributación baja, ¿no? La presión tributaria colombiana es baja, debería subir para financiar pues mejor el gasto público. Sin embargo, esto ha crecido y se ha mantenido bien. Lo que pasó fue efectivamente que en el año 2023 hubo un problema con la meta, ¿sí? Efectivamente, pues tuvo una apuesta mayor, se hubo digamos como una confianza en que el rebote de la economía tras la pandemia se iba a mantener mucho más y eso no pasó. La tributación depende fundamentalmente de la economía, ¿sí? Entonces, por eso es que el ingreso ha crecido, pues, ojalá hubiese crecido más, pero ha crecido bien en su contexto, dado el crecimiento económico que hemos tenido estos años, pese a todas las dificultades. Entonces, el ingreso sí ha crecido, y como les digo, ha crecido de una manera importante porque hace un rato les decía que el número de declarantes de IVA, por ejemplo, en el año 21 eran 477,000. Ahora hay 600,000 declarantes de renta a fines de 2025. Eso es un reflejo importante del crecimiento del ingreso en lo económico y es un reflejo importante de todas maneras de la acción de la DIAN. Entonces hay que decirlo, sí hubo un problema ahí en el año efectivamente heredado por mí, pero pues es así, infortunadamente. Ahora se han acercado mucho las metas. Nosotros el año pasado estuvimos en el 98% de la meta, no es el 100%, pero ya un poco más cerca, y este año se espera que la cosa mejore. En primer lugar, porque hubo un sinceramiento más importante para la confección del marco fiscal de mediano plazo, ¿no? Entonces, hubo un planteamiento pues más realista de la meta. Pues ahí está la propuesta. Él es el director de la DIAN, él ya se va, pero deja para discusión del Congreso el tema que acabamos de escuchar, otra tributaria. Don Carlos Emilio Betancur, gracias por su tiempo y gracias por sus servicios desde la DIAN, si no volvemos a hablar. Bueno, muchísimas gracias, que estén todos muy bien.